clínicos de creatinina. El clínico de creatinina es muy cercano, o matemáticamente podría decir que es equivalente a la velocidad de filtración celular. ¿Por qué? Porque toda la creatinina que pasa desde acá es eliminada. Además, la creatinina tiene otra serie de características, que tiene una velocidad constante, una estable, etc. ¿Sí? Entonces, lo que uno sabe que si uno tuviera la creatinina plasmática, la creatinina en sangre, lo normal es que sea menor a 1. Y eso se corresponde con una velocidad de filtración celular en el individuo mayor a 60, en realidad más cercano a 90, que es lo normal. Esa es la velocidad de filtración celular normal, 90 ml. O sea, por cada minuto 90 ml de plasma están pasando en el nefrón. Mucho más, eso sería puro. Sin embargo, no orinamos todo eso, ¿sí? Imagínense que estamos orinando 90 ml en minuto. Que no digamos eso, que gran parte de eso es que se filtra se absorbe. Sin embargo, cuando la creatinina plasmática comienza a aumentar, la única razón para que eso ocurra es porque no se está pudiendo eliminar proteína. ¿Sí? Hay otra, claro, es necesario hacer un ejercicio intenso, aumenta la destrucción muscular y no sí, en condiciones normales, habituales, si sube la creatinina, el razonamiento es que el riñón fue incapaz de depurarla. Entonces, si volvemos a la primera figura, si yo mido la creatinina, que normal es que tenga 5 litros cuadrados y a las 2 horas es 7, quiere decir que el riñón fue incapaz de remover esas dos y pasarlos a la orina. Y se acumuló en la sangre. Entonces sube la creatinina plasmática. Y hay una subida que es exponencial. ¿De acuerdo? O sea, no es lineal, es exponencial. En la medida que sube la concentración plasmática de creatinina, la velocidad de filtración glomerular disminuye exponencialmente. Entonces, la enfermedad renal crónica, uno puede categorizar la severidad de la misma a partir de la velocidad de filtración glomerular, que es lo que está acá, en esta parte de la cara. Entonces, hay estados que va del 1 al 5. 1 es cuando la velocidad de filtración glomerular es normal o alta, o sea, mayor a 90 ml. Y 5, que es cuando ya hay falla renal, digamos, terminal, es cuando la velocidad de filtración glomerular es menor a 15 ml. Son las etapas 5 los pacientes que tienen que estar en diálisis, o sea, necesitan terapia de reemplazo renal. ¿Vale? Entonces, un criterio para diagnosticar, pero a la vez determinar la severidad de la enfermedad renal crónica es la velocidad de filtración glomerular, que nosotros habitualmente estimamos a partir de pliegues de creatinina. ¿Sí? A menor nivel de velocidad de filtración glomerular, mayor la severidad. Sin embargo, recientemente, quizá ya no tan recientemente, pero en la última década, quizá 20 años, se tomó más peso a un segundo elemento que también es un marcador de enfermedad renal, que es la presencia de albuminuria. ¿Qué es la albuminuria? Es la presencia de albúminas en la orina. Lo normal es que ese valor sea 0. Dada la citoarquitectura de la barrera, ¿cierto?, del nefrón, están los proucitos, siempre las cargas negativas, el diafragma que evitan que pasen las proteínas tanto por tamaño como por carga. Cuando eso está sano, no filtran proteínas. Tú no deberías encontrar proteínas en la orina. ¿Vale? Sin embargo, cuando el nefrón se daña, y esta barrera de los povocitos, la cápsula de Bowman, se daña, comienzan a pasar proteínas desde el plasma, desde la sangre, hacia el nefrón.
y eventualmente tú lo puedes medir en un examen de líquido. Entre mayor es la albuminuria, o sea, la albúmina es un tipo de una de las más frecuentes y más importantes del cáncer. A mayor nivel de albuminuria, mayor es la severidad de la enfermedad renal. ¿Y por qué se tomó esta decisión de incorporar en esta matriz la presencia de albúmina en la orina casi que al mismo nivel de importancia que la velocidad de glucosa muscular? Porque la presencia, y esto es importante destacarlo, la presencia de proteínas en la orina no solo es un indicador de enfermedad renal, sino que juega un rol patogénico en la progresión de la enfermedad renal. ¿Qué quiere decir esto? Que es la misma proteína que filtra la que perpetúa y acentúa el daño renal. Entonces, si tú tienes una enfermedad renal y comienzan a filtrar proteínas, la mera presencia de esas proteínas al interior del nefrón genera más daño. Y de hecho, hoy en día las terapias están enfocadas a justamente, más que a restaurar la velocidad de filtración glomerular, están orientadas a evitar la proteína. ¿Cuáles son las causas de enfermedad renal crónica en Chile? Bueno, la mayor causa es la diabetes y en segundo lugar la hipertensión arterial, ambas enfermedades crónicas prevenibles. Existen otras, mucho menores, en importancia como enfermedades coronarias o enfermedades renal crónica genética. ¿Cómo se estudió la fisiopatología de la enfermedad renal crónica? Se estudió con un modelo que se llama el modelo de nefrectomía 5 sexos. ¿En qué consistía este modelo? Se tomaron ratones a los cuales se les sacó un riñón completo y 2/3 del otro riñón. Entonces se los dejó a estos ratones solo con 1/6 del total de los linfones posibles. ¿Sí? Y lo que se hizo fue estudiar qué pasaba en ese riñón remanente, en ese sexto del riñón que quedaba. Y básicamente lo que demostraron con eso, y es el modelo que hoy día utilizamos para estudiar la enfermedad renal crónica, es que la pérdida de los otros nefrones lo que genera es una sobrecarga de demanda a los nefrones que persisten, que a tiempo cero están sanos. ¿Sí? Si yo a una persona le saco 5 sextos de sus riñones y miro en una biopsia ese sexto de riñón que queda, ese riñón se va a ver sano, funcionalmente sano y anatómicamente sano. Sin embargo, al tener que trabajar en exceso con la falta del resto de los nefrones, esa sobrecarga de trabajo per se genera daño. ¿Sí? Y ese es el modelo de enfermedad renal crónica. En la medida que se van perdiendo nefrones, los que no se han perdido van a perderse por la sobrecarga de trabajo que genera la pérdida previa. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, cuando tenemos enfermedad renal crónica, un mecanismo de compensación es la activación de la aldosterona y aumento de las catecolaminas. Y eso es lo que genera básicamente vasoconstricción de la arteriola deferente, lo que hace que en el glomérulo renal haya aumento de la presión endostática. ¿Sí? Y eso en una etapa inicial aumenta la filtración en ese nefrón renal. Todo esto está ocurriendo en los nefrones sanos. Y los que ya se perdieron se perdieron. ¿Sí? Al haber hiperfiltración, imagínense, es como que hay mayor presión dentro de esa cápsula de bomba, mayor flujo, eso va generando daño en la barrera. Injura los podocitos y comienza a aparecer proteína con la hiperfiltración. El mero paso de proteínas hacia el nefrón genera inflamación. Ahí vamos a ver cómo. La inflamación, junto con la proteinuria, va a llevar a fibrosis glomerulointersticial. ¿Qué significa eso? Que el tejido sano se empieza a reemplazar por fibrosis, por cicatrices. Y eso hace de que entonces ese nefrón se dañe, sobrecargando a los otros que quedan. Y se genera un
círculo vicioso. Básicamente, en realidad, nosotros hablamos de que existen dos tipos de injuria, la injuria hemodinámica y la injuria no hemodinámica. Ambas derivan de la reducción del número de nefrones que lleva a una mala adaptación de los otros nefrones, mediada por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y tanto la injuria hemodinámica como la no hemodinámica llevan finalmente a esclerosis y fibrosis intersticial, o sea, cicatrización. ¿Sí? La injuria hemodinámica básicamente se genera por vasoconstricción, ¿cierto?, de la arteria eferente, lo que hace que estos vasos, estos capilares, esta red capilar se ensanche, lo que les decía anteriormente. Esta hipertensión que ocurre al interior de la cápsula Golgi genera hiperfiltración, aumentándose la permeabilidad, lo cual genera finalmente proteína, que refuerza lo que yo les decía. Esto es un tema netamente mecánico, hay mayor presión dentro del número. Y además está la injuria no hemodinámica, que es el reclutamiento de los macrófagos que van hacia el riñón, liberación de factores de crecimiento, citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento como el TGF-beta, que lo que hacen es solamente aumentar la inflamación local, estrés oxidativo, lo cual finalmente va dañando cada uno de los tipos celulares que están en el riñón. En el mesangium, en el intersticio y en las células del tubo. Lo que digo, eso termina por generar una fibrosis, se cicatriza con la consecuencia de pérdida de nefrones, por supuesto. Entonces la proteinuria no es solo un marcador de daño, o sea, aparece cuando empieza a haber daño en la barrera, pasan proteínas de aquí para acá, que no detienen. Pero además, al pasar, las proteínas son reabsorbidas o intentan de ser reabsorbidas por estas células del nefrón, y su paso por acá, por este citoplasma, activa vías de señalización y genera finalmente inflamación. Entonces, activa las células tubulares para que sinteticen mediadores proinflamatorios y que promuevan la fibrosis. Esto empieza a matar estas células, y las células que se empiezan a entrar en apoptosis se sueltan de la membrana basal y caen dentro del núcleo y empiezan a obstruir el estómago. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos activados por el tráfico tubular de proteínas? Esta excesiva reabsorción de proteínas que en el fondo el nefrón trata de evitar que sigan por la línea, activa genes, por ejemplo, del NF-κB, que es un factor de transcripción que va al núcleo, para que aumente la producción de sustancias inflamatorias, recluta otras células inflamatorias, aumenta las citoquinas en el ambiente. Finalmente, todo eso, insisto, repito que lleva a una esclerosis, por ejemplo, respecto de la anemia, en este yo les decía que una de las causas es la disminución de la producción de glicoproteína. Sin embargo, existen otras. Por una parte, tenemos que hay pérdidas urinarias, ¿sí? Se pierden proteínas como la transferrina, que son fundamentales para una cinética de fierro adecuada. El ambiente inflamatorio asociado a la enfermedad alcohólica más la uremia hace de que la pared de los glóbulos rojos sea más frágil. Entonces, su vida media de equilibrio. La vida media normal de un individuo son 120 días, en el fondo renal crónico es mucho menor. Entonces, todo esto hace que aumente la muerte de los glóbulos rojos. Deficiencia de fierro disminuye la secreción de y además a la anemia se le suma el hecho de que, como les decía, la coagulación de los glóbulos crónicos está alterada, por lo tanto sangran más, y eso también acentúa la anemia. ¿Dudas respecto
efectos de enfermedad renal crónica? Ya. Entonces vamos ahora con la injuria renal aguda. La enfermedad renal crónica, por definición, es una enfermedad que se extiende más allá de 3 meses y que si uno pudiese hacer un estudio histológico primero, ese riñón tiene daño. Entonces hay un daño estructural más un daño funcional. La injuria renal aguda, por el contrario, no necesariamente tiene un daño estructural en el riñón. ¿Ya? Lo que hace referencia a la injuria renal aguda es uno que es agudo, menos de 3 meses, y es inicialmente una alteración funcional, o sea, es la pérdida de la función del riñón a tiempo cero. Esta es una actividad altamente prevalente. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy frecuente. O sea, si ustedes van al hospital, uno de cada 10 pacientes que están hospitalizados van a tener algún grado de injuria renal aguda. Y si el paciente es muy grave, está en la unidad de cuidado intensivo, hasta el 50% de los pacientes lo van a tener. Y es un cuadro que puede ser generado por múltiples causas. Las vamos a clasificar más adelante. Pero múltiples causas. Sepsis, sangrado, depresión del TEC, cálculos renales, tumores, nefrotóxicos como antibióticos o medio contraste, infecciones directamente, múltiples causas. ¿Ya? Y lo otro relevante es que la presencia de injuria renal aguda se asocia a múltiples desenlaces adversos. ¿Qué quiere decir eso? Pero si tú comparas los pacientes que tienen injuria renal aguda versus los que no, los primeros se mueren más, están más tiempo hospitalizados, tienen mayor riesgo de cruzar por enfermedad renal crónica en el futuro, etc. Entonces, se define que la enfermedad, la injuria renal aguda, tiene una talla que es menor a 7 días, versus la enfermedad renal crónica, que es la que vimos en la primera clase, que es más de 90 días. Y en esta tabla, si se fijan, compara el cambio funcional, que es cómo está funcionando el órgano, versus los cambios estructurales, que lo que decía, se utiliza un corte histológico de lo que está pasando desde el punto de vista de la estructura. La enfermedad renal crónica se caracteriza por haber daño renal. En cambio, la injuria renal aguda es indefinido, porque depende, lo vamos a ver ahí. El cambio funcional no importa para la enfermedad renal aguda, porque en realidad siempre va a haber cambio funcional, porque ya hay un cambio estructural. En cambio, en la injuria renal aguda tú puedes tener 0 cambio estructural, sin embargo, cambios funcionales. ¿Y cómo medimos los cambios funcionales? Bueno, como alzas en la creatinina respecto al basal del paciente, por disminución de la diuresis del gluten urinario. Entonces así uno define 3 etapas. En la etapa 1 la creatinina aumenta un 50% versus el basal, entonces un paciente con su basal tiene una creatinina de 0,8, que es lo que probablemente tendrán ustedes. Y luego hacen fiebre, alguna cosa, qué sé yo, y yo estuve una creatinina en 48 horas más y están en 1,3, que me parece un número tan terrible. Por definición ya están con injuria renal aguda. O sea, funcionalmente su riñón está funcionando un 50% menos. ¿Sí? ¿Quiere decir eso que el riñón se dañó? No, ¿cierto? No necesariamente. Puede ser que se recupere. Entonces, 50% respecto al basal o un aumento bruto de 0,3, o que el volumen urinario sea menor a 0,5 ml por kilo durante 6 a 12 horas. En el caso más severo, que la etapa 3, la creatinina aumentó un 300%, o sea, si estaba en 0,8, subía a 2,4. Y el volumen urinario menor a 0,3 ml por kilo. Entonces, niveles de creatinina en la sangre o
diuresis. Las causas de insuficiencia renal aguda se clasifican en tres. Las prerrenales, que son todas aquellas que tienen que ver con el flujo plasmático dinámico, hemodinámico. Las causas renales, que son aquellas que dañan o afectan la estructura misma del riñón, y las posrenales, que son las que afectan el flujo urinario, o sea, desde la pelvis, cáliz, pelvis, al uretre, vejiga, uretra. Entonces, dentro de las causas prerrenales, todo lo que haga lo que se genere una caída del volumen arterial efectivo. O sea, la incapacidad de entregar sangre que profunda el riñón. Si no llega sangre por la arteria renal, eso necesariamente va a producir una prerrenal aguda. Le digo prerrenal. ¿Sí? Entonces, hipovolemia, o sea, sangrado, caída del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca, vasoconstricción sistémica o vasoconstricción renal, estas vasos estén apretados, ¿sí? Que no llegue sangre. Porque acuérdense que la velocidad de filtración urinal es cuánto plasma pasa al nefrón, cuántos ml de plasma pasa al nefrón por unidad de tiempo. Si el flujo urinario es cero, si yo pongo un clama acá, claro, un clip, si yo pusiera un clip acá, el paso de sangre fuera cero, ¿cuánto sería la velocidad de filtración urinal? Cero. Sí. Perfecto. Esas son las prerrenales. Las interrenales son, por ejemplo, las glomerulonefritis, que son inflamaciones del nefrón o del glomero. Hay causas autoinmunes, infecciosas, etc. ¿Ya? Puede haber inflamación del intersticio, que es el tejido que está rodeando el nefrón. ¿Ya? Y la posrenal, todo lo que es una obstrucción al flujo urinario. Ya sean cálculos, una hiperplasia prostática, por ejemplo, en los pacientes hombres de mayor edad, o vejiga neurogénica, que fueron los pacientes con lesiones medulares, que son incapaces de orinar de manera espontánea, se acumulan ahí, y eso se genera un aumento de la presión retrógrada, y si uno se imagina, la línea que está dentro del nefrón, eventualmente si no se elimina, va a ser superior a la presión de la sangre que tiene por el lado. Entonces hay que cambiar la velocidad de presión de la presión. ¿Cuáles son los mecanismos de daño? Ya sea porque hay orgisquemia, o sea, la falta de aporte sanguíneo, o una injuria tóxica, o sea, por ejemplo, que medio contraste o algún tipo de antibiótico particular que se sabe para el riñón, o la sepsis, que es una inflamación, una infección sistémica, todo eso va a llevar, ¿cierto?, a activar vías de daño en el riñón. ¿Cuáles? Inflamación, igual que la enfermedad crónica, pero en este caso la uno, daño vascular, y finalmente daño tubular, o sea, de las células del nefrón se empiezan a destruir. Vascular, tubular, inflamación. Voy a sacar esa publicidad, vamos a ver ahí eso. ¿Qué es lo que se plantea actualmente? Que la disciplina renal aguda y la enfermedad renal crónica tienen que verse como un proceso continuo. ¿Qué quiere decir eso? En este esquema, acá, en este lado está la disciplina renal aguda. Se ve más o menos acá, pero en las diapositivas van a ver esto. Tú puedes tener disciplina renal aguda desde un riñón sano, que es el riñón de la vida. Tú puedes tener una disciplina renal aguda sobre un riñón susceptible, por ejemplo, un riñón que uno mirara anatómicamente sano, pero el paciente es fumador y obeso. O sea, tiene ciertos factores que lo predisponen y lo hacen más vulnerable. O tú eventualmente podrías tener una disciplina renal aguda en un riñón ya dañado, o sea, un paciente con enfermedad renal. ¿Cuál es más frecuente? Esta, sin duda. Porque este
riñón es muy vulnerable a cualquier cosa que lo pueda injurir, que lo pueda dañar, ya sea prerenal, renal o renal, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta que el estudio renal agua puede ir también riñón sano o riñón susceptible. Y lo otro que es importante es que en el estudio renal agua que identifica bien 3 etapas, 1, 2 y 3. Si tú intervienes rápido en la etapa 1 y logras rescatar al riñón antes de que empiecen a activarse los mecanismos de daño tubulares, inflamatorios, vasculares, es posible que la pérdida de un nefrones sea menor y luego el riñón termine siendo, al final del episodio, un riñón sano. Sin embargo, si la injuria renal aguda no es rescatada a tiempo y se echan a activar los mecanismos de daño, efectivamente van a haber menores nefrones al final del episodio. Y eso hace entonces que tú puedas terminar una enfermedad, una injuria renal aguda en una enfermedad renal. O en un paciente con mayor riesgo de presentar enfermedad renal crónica en el largo plazo. Por eso es importante detectarla rápido y una vez que uno la detecta, tratar la causa. Si es una hipovolemia, restaurar volemia. Si es una infección, tratar la infección. Si es un cálculo renal, desobstruir el cálculo. ¿Sí? Tratar la causa. Y un poco en eso tenía que estar bien acertado, que es un esquema que lo que dice es que existen 2 elementos. El daño, que es estructural, insisto, inflamatorio, vascular, tubular. La disfunción, que es la pérdida de la función, o sea, la disminución de la velocidad de filtración tubular, ¿sí? En estos 2 extremos. Y la suma de ambos, o sea, cuando tienes daño con disfunción, hablamos de una injuria renal aguda que se va a traducir en daño renal, ¿sí? Que es la que nos importa. Y entonces, para disminuir estos riesgos, existen distintos tipos de intervenciones, ¿cierto? Optimizar el volumen vesicular, estabilización de la macrohemodinamia, o sea, si presenta hipotenso, dar droga vasoactiva, corregir la anemia, controlar la inflamación. Modificar, por ejemplo, la sepsis, tratar la sepsis, la diabetes, la anemia, y tratar, por ejemplo, la hipoperfusión, la difusión mitocondrial, eliminar las drogas nefrotóxicas. Todo esto va a evitar que haya daño y que haya disfunción, para que en el fondo el paciente se mantenga en el cuadrante superior de la derecha. Esto es lo mismo. Es lo mismo, entonces, lo voy a insistir, cuando tienes una caída de velocidad de filtración tubular, puedes o recuperarte, eso lo llamamos injuria renal aguda reversible, o puedes avanzar a tener daño tubular y que la AQI es injuria renal aguda, que la AQI progrese hasta llegar a la fibrosis. Y eso finalmente es lo que te va a llevar a enfermedad renal crónica. Y entonces, tú puedes intervenir en cada una de estas etapas, ¿sí? Tratando de hipoperfusión, tratando de factores de riesgo basales, digamos, al paciente, eliminando los nefrotóxicos, etc. Dudas que pueden a la duda. Podría, ¿sí? Trauma renal. Renal. Sí. Salvo que el daño haya sido en una arteria. Trauma renal es una de las causas, de hecho, de enfermedad renal crónica. Entonces, que pierden un completo con trauma renal. Que al
profe. Te lo dije en la clase, ¿no?